Amigas, amigos, amigues, amigas, todos bienvenidos aquí a la Conjura de los Necios. Un programa de agricultura y recursos hidráulicos donde se habla de discos de música, de películas, de series, de personajes de la cultura interplanetaria y también de poesía y de lucha libre. Pero en esta ocasión vamos a recordar al Master de Masters, Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, por si las flies, pues personajazo, entre personajazos de la cultura popular, de la intelectualidad, digamos, fuera de las normas de Octavio Paz, Krause y sus amigos, que escapó a toda esta serie de solemnidades que solía tener la cultura mexicana. En general, sí había cotorreo, pero con Monsi había mucho más. Monsiváis pues cumple 15 años de haber partido sin dolor, o con un poco de él, y aquí recordar algunos de sus libros, Amor Perdido, ¿no? Los rituales del caos. Amor perdido, murmuran por las calles. Bueno, y en este fabuloso retrato que le hizo el maestro Naranjo, todos los grandes de la caricatura nacional, donde habla de toda esa medida de los personajes de la cultura mexicana, pero también de la política nacional, de Fidel Velázquez, a Amparito Arrozamena, de ahí a los panistas, de ahí a los priistas, de ahí a los luchadores sociales. No había nada en el mundo que estuviera ajeno, que fuera ajeno a Monsiváis. Le entraba a todos los temas, a todos los asuntos. Un tipo que de veras el don de la ubicuidad lo tenía muy claro. Les digo, en la mañana estaba en un desayuno intercontinental, y luego en las tardes estaba en las luchas sociales, y luego al mediodía le entraba en algún restaurante Popov, y luego más tarde hacía alguna colaboración con noticieros o con espacios televisivos, ya sea de Televisa o del Canal 11. Y luego en las noches iba a algún congal o alguna inauguración de una librería o de la presentación del libro. Era un tipo, no detenía nada. Hasta los últimos días de su vida estuvo en todos lados. Y ahí eso lo hacía pues estar siempre de cuerpo presente en todas las acciones de la cultura nacional. Vivía ahí de la cultura popular, pero bueno, vivía en el barrio bravo de la Portales y en las calles de San Simón. Ahí vivía el gran Monsi. Y bueno, se fue haciendo de sus cositas y vivía con sus 800 gatos, más o menos, 800, 900 gatos. Entre los que destacan, bueno, por supuesto, el que siempre me gusta mencionarlo es Ansia de Militancia. Fetiche de peluche, y así un montón de personajazos que tenía de manera gatuna, y que sí, su casa sí olía a gato encerrado. Pero él estaba siempre en todas las luchas sociales, siempre estaba en las marchas sindicalistas o de la izquierda mexicana, o siempre en la crítica del poder, pero siempre desde el lado burlón, desde la ironía, desde la comedia. No, prácticamente nunca se tomaba nada, digamos, literalmente en serio, pero dentro de lo que escribía había una enorme cantidad de cuestionamientos, señalamientos hacia el poder. Por ejemplo, la ironía se puede ver en esta imagen que vamos a ver en este momento. Miren, más ironía que esa es imposible, ¿no? Monsiváis enseñando este periódico que es La Jornada, ¿no? Y las declaraciones de Calderón. Los jóvenes están en las drogas porque no creen en Dios, papá. Entonces, nada más cursi y ridículo que eso, porque pues está comprobado que son todos los problemas los que llevan a los chicos a ese tipo de situaciones. Entonces, Monsiváis le jugaba a todo, con todos lados. Creo que lo único que le entraba era al deportes. Ahí sí le daba tirria. Pero sí tenía reflexiones sobre la selección mexicana, cómo siempre se quedaba en la cruz azuleada, cómo siempre fallaba en los penales al último momento, ¿no? Pero porque la veía como una condición de lo mexicano, de la mexicanidad, de la derrota continua e infinita. Pero en esa derrota también había festividad, había encanto, había sueño, había alegría, había decepción, pero también gloria, aún en la derrota. Entonces, era muy interesante verlo. Bueno, lo vemos también, de repente sonaba un poco extraño, como un intelectual de estos niveles. Podría estar
al mismo tiempo con García Márquez, con Carlos Fuentes, con Elena Poniatowska, y luego pasarse a ver a Juanga, a mi Juanga, y llorar con él, levantar el pañuelo y agitarlo, cantando la de Querida. Entonces, ese era Monsiváis, y también podía estar en Comedes un molito de olla, que practicando algún tipo de gimnasia intelectual que el señor, que Octavio Paz jamás lo hubiera podido permitir. Octavio Paz, digamos, estaba en el lado más serio y solemne de la cultura nacional, por supuesto con sus grandes méritos, pero también cuestionaba a Monsi, ¿cómo es posible que él tuviera tanto éxito? Monsiváis tiene un enorme éxito, tiene un enorme público, una enorme cantidad de lectores, mientras que el del lado de Octavio puede hacer una cosa mucho más exquisita, ¿no? Solamente para iniciados. Y por eso, pues claramente se enojaba don Octavio y decía, no, es que Monsiváis solamente tiene ocurrencias. Entonces, por supuesto, Monsiváis te contestaba, le rebatía con una serie de improperios de grueso calibre. Pero todo con esa sonrisa irónica, ese comentario irónico que le era tan común, ¿no? Como por ejemplo cuando le decían, oiga, ¿por qué usted no es el cronista de la ciudad? Dice, cronista yo, claro, él que era un gran cronista, enorme contador de historias, que recorría calle por calle, pueblo por pueblo, casilla por casilla, voto por voto, para entender lo mexicano, la mexicanidad, la cultura popular, y también la cultura del arrabal y la cultura fina, y la cultura, el arrabadán no, el arrabal, la cultura del arrabal. Entonces, por eso coleccionaba, pues, grandes cantidades de información, de música, digamos, de lo folclórico a lo metafísico, y de ahí al infinito y más para allá. Así era el gran Monsiváis, que cumple 15 años y lo seguimos extrañando. ¿Qué no habría escrito sobre el PRIAN? ¿Qué habría dicho de Xóchitl Gálvez? ¿Qué habría dicho del Chiquilicuadri? ¿Qué habría dicho de esta tercera guerra mundial que está al borde? Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Habría sido delicioso escucharlo, porque tenía una vena impresionante en el sentido del humor y también en la agudeza de las reflexiones. Entonces al Master Monsi, con mucho cariño, amor perritito, el gran Monsi. Y creo que por andar hablando del Monsi, adivinen qué me encontré. Pero adivinen lo que me encontré: boletos del metro. Esto ya no existe, amigos. Para muchos esto ya es arqueología urbanística. Ya no existen tales cosas. El otro día quise entrar, ya no me la recibieron. Y el policía de pura buena onda, quizá porque ya me vio en la octava edad, ya me dejó pasar. Pero vean, esto los guardaba yo en mi cartera. Todo estaba en mi cartera por si alguna ocasión, por alguna extraña razón, terminaba yo en el tururú. Y de repente ya nos servían, pero en su momento me salieron de situaciones complicadas, difíciles, porque no había otra manera de transportar como el espléndido metro de la Ciudad de México, con todas sus cosas, con todos sus alucines, con todos sus viajes mágicos y misteriosos. Siempre te lleva, o la mayoría de las veces, sano y salvo. A veces un poco magullado, a veces un poco golpeado, a veces un poco insultado, gritado, empujado y manoseado. ¿A ti te tocó ver la inauguración del metro? A mí no me tocó la inauguración del metro, pero sí vi, no, se inauguró en 1964, más o menos por ahí, el año que nací, así que... Pero sí, la primera vez que me subí al metro, eso sí, nunca se me va a olvidar, en el metro Merced, no sé por qué. Creo que porque mi abuela quería ir a comprar una gruesa de naranjas. Entonces fuimos ahí en el metro. Y me acuerdo perfecto cómo en el andenes veas, ¿qué es esto el metro? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo? Estos no son como los que teníamos las ballenas, los cocodrilos, los delfines, un delfín que vaya por San Angelín. Nada de eso había ahí. Y este víbora naranja cruzando los andenes. Y un señor, nunca se me va a olvidar, un señor dijo, ¿cómo me paso al otro lado? Y ya que se quería cruzar, ya tenía la pata abajo y todo el mundo, ¡no! Se va a electrocutar, se va a matar. Y ya le explicaron que tenía que subir las escaleras y dar la vuelta para pasarse. Hay grandes aventuras ahí en el metro. Me acuerdo personajes alucinantes, como el Avernícola. ¿Ya conté la Avernícola? ¿No? Ya. ¿Ya conté la Avernícola? Antes no lo voy a contar porque hice de aquí, ya no os voy a contar nada. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el metro? El Avernícola. ¿Y lo peor? El Avernícola también.
No, no, pues son los apretujones, hay momentos que ya no tocas el suelo. Eso, la levitación que uno puede encontrar en el metro de San Luis, de cuando te das cuenta ya estás flotando. Pero eso también, la alucinante lucha por los asientos, las señoras con los señores que avientan sus suéteres, sus bolsas, ¿no? La solidaridad que se puede encontrar en esos lugares en momentos difíciles, pero también la gente más malvada que pueden encontrarse también. Se vive lo mejor y lo peor de la sociedad mexicana en el metro. Ahora está en buenas manos. Ahora está en buenas manos. Ese señor Rubalcaba que estaba arreglando con un super mega taladro que se ve que no en su vida había visto. Ay, Rubalcaba, ¿cómo dejamos con ese lugar, pobre señor? Pero bueno, pobre de la gente que está ahí. Bueno, pero grandes maravillas, grandes tragediones bíblicos que ahí, el primer choque ahí en el metro, en la línea hacia Tasqueña, el primer choque que hubo ahí en los años 70. Y claro, a este tragedión en la línea 12 y muchas cosas siniestras que han ocurrido. Pero también grandes maravillas. Ahí, ¿quién no alguna vez se quedó de ver Abajo del Reloj? Ahí en el metro Niños Héroes. ¿Quién no se quedó ahí? Sí, en el metro Panteones. Y luego ya la proliferación de estaciones, ¿no? Ya, ¿dónde está la más cerca tuya? Estoy entre Martín Carrera y Bosque de Aragón. Y Bosque de Aragán, sí, cómo no. Antes de llegar a Ciudad Azteca. O sea, nunca te ibas a imaginar que era Ciudad Azteca. Antes, amigos, Ciudad Azteca estaba, según la publicidad, a 15 minutos de la Ciudad de México. Y no, en realidad de como 8 horas. Sí. Todas las ciudades, digamos, satélites que estaban alrededor de la Ciudad de México, pues cuando las vendían, decían, no, está a 10 minutos. El parque residencial Coacalco, porque antes no había vida después de Indios Verdes. Ahora esto se ha superpoblado. Pero bueno, es unas grandes aventuras. Entonces ya no me sirven de nada estos boletos. Los voy a guardar para mejores ocasiones al ritmo de tururú, tururú. Una historia también que me conmueve porque ha fallecido mi querido maestro José Javier Návar, Pepe Návar para los amigos. Pepe Návar era digamos, ¿cómo le podemos llamarle? Alguien dedicado a proporcionarle a la gente de medios la relación con los artistas, con sus creaciones, ya sean sus libros, sus discos, sus presentaciones, sus shows y todo. Era un personaje entre personajes, siempre metido en los temas del underground, ¿no? Pero que te conocía lo mismo, pues los grandes triunfos de la música pop, ¿no? Los grandes representantes de las grandes ventas, ¿no? Los bestsellers, pero también le entraba a todo el tema muy subterráneo, así que cuando tú ibas de viaje y sabías, entraba, te hablaba, oye, me tienes que conseguir esa, hay una película vietnamita donde aparecen 3 pandas, 2 soldados y un fantasma babeante. Y ahí vas a buscarlo donde él te decía, y siempre estaba esa película vietnamita. Tenía una colección alucinante de cosas. ¿Así hablaba? Así hablaba, es que hablaba así como el Pepe, así como que tenía una voz como aguda, así como una cosa muy rara. Pero era súper buen tipo. Y al final de los tiempos ya no nos caíamos bien. Pero siempre es importante reconocer a este personajillo de gran escala. Y su libro, digamos, más representativo es este. ¡Queremos ver sangre! Es un libro dedicado, que escribió junto con también el buen Rafael Aviña, Raúl Criollo y Pepe Návar, sobre las películas, el cine y la lucha libre. Por supuesto, están las películas del Santo, están las películas, mira, esta con prólogo de Juan Villoro. Es alucinante la cantidad de películas que además que aquí se rescatan y que solamente vio Pepe Návar. O sea, películas que no vio Pepe Návar, aquí están. Y muchas otras, ¿no? Películas vietnamitas. Miroslava y Crocs Alvarado. Miroslava Stern, el caudillo. El máster, no, el Pepe conocía todo. Era amigo de todos los niños. Mira, Joaquín Cordero, el santo con el cerebro del mal. Su casa estaba adornada con máscaras, pero que él mandó a hacer, no con máscaras, sino con mascaritas que según yo eran como de barro, pero pintadas y todo. Entonces estaban todas puestas en su casa. Órale. Sí, era
personaje increíble aquí el Pepe, mira, aquí está ahí, se puede ver al Pepe Navar. Derecha, izquierda, al centro. Este es el Pepe, el gran Pepe Navar. Sí, o sea, películas que nadie ha visto más que El asesino invisible. El asesino invisible. No, el gran, mira, Santo contra Le Trésor de Drácula. De Trousseau. Y bueno, y yo lo recuerdo con mucho cariño, gracias a él pude ir a conocer un montón de artistas, a los de Duran Duran, o con Joaquín Sabina, con quien tuvimos unas noches de copas, unas noches locas. Entonces el personajazo tremendo, el gran Pepe Navar. El gran Pepe Navar que le fascinaba, le chiflaba la lucha libre y todo lo extraño, todas las cosas oscuras, siniestras, de solamente para iniciados. O sea, eran un gran coleccionista de un montón de cosas. Esperemos que toda su... Mira, nada más. Los vampiros de Coyoacán. Jamás, porque seguro está perdida en algún lugar. Pero los vampiros de Coyoacán. Yo pensé que son los del pan, ¿no? Del pan de Coyoacán de aquí, sí debe ser. No, Misterio de las Bermudas. No, una cantidad de películas. Yo según había visto casi todas, y no he visto casi ninguna porque las que están aquí. Está el Huracán Ramírez. No, un gran trabajo y un gran recuerdo por mi querido Pepe, que tristemente ha fallecido. Un abrazo a toda la familia y de veras busquen su trabajo periodístico. Tiene un montón de cosas escritas en distintos medios, en todos lados estaba presente. Era el ajonjolí de todos los moles, el gran Pepe Navar. Un abrazo, querido Pepe. Un gran viaje, que tengas un gran viaje. ¿Qué creen? O sea, ya lo último. Lo último. Qué bonita vecindad. No. Qué bonita vecindad. Miren, les voy a explicar. Ya apareció la serie de Chespirito. En la vecindad. No. No, es horrible. Porque en los viejos tiempos no había de otra. O sea, no había de otra. Veías el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, o no veías nada. No había otra cosa. Entonces, ahorita ya hay 850 cosas que ver. Pero en esa época no, estabas condenado a ver eso. Entonces, te encuentras en la historia, pues, por supuesto que puede ser conmovedora y divertida, de un niño que vive en un barril. ¡Qué bonita vecindad! Con personajes de lo que Chespirito denominaba, se denominaba como el humor blanco, ¿no? El humor blanco, es decir, que no había groserías ni nada, todo era bueno, santo y puro, lo cual era absolutamente falso, porque ahí lo que sí hacía Chespirito y está demostrado, no solo por sus orígenes como sobrino de Díaz Ordaz, sí, como sobrino de Díaz Ordaz, pariente de la familia, y también como lo que hizo todo después, su apoyo al PRI por muchos años, luego al PAN, estuvo en la campaña de Calderón, apoyó a Fox, él dio show con toda su banda ahí en Chile, justo cuando estaba el tiempo de la dictadura militar de Pinochet, también dio conciertos con Videla, también otro dictador argentino, o sea, un tipo ultra derechoso, ultra conservador, que además está ahí en sus chistes, en el Chapulín Colorado, en todos sus personajes está, ¿no? Se siembra este pensamiento súper conservador, ¿no? Cero crítico del status quo, del establishment, de la familia tal y de la bonita familia mexicana tal y como la conocemos, ¿no? Ser un conservadurismo superior que se disfrazaba de un humor blanco, de un humor sencillo, ¿no? Pero que reproducía claramente, pues, todos estos estratos sociales, los condenaba a quedarse donde estaban, no había movilidad, no había manera de aspirar a llegar a otro lado, todos estaban condenados a ser lo que eran. Y aspirar a lo otro, a algo más arriba, estaba prácticamente vedado. Ahora en esta serie de Chespirito, por supuesto, es un homenaje gigantesco al señor Bolaños, ¿no? Como si hubiera sido un gran héroe y un hombre puro, santo, ¿no? Él no hizo nada, ¿no? Florinda Mesa fue la que lo sedujo, él no hizo nada, ¿no? Él no traicionó a nadie, él siempre del lado correcto de la historia, pero de la historia prianista. Entonces, sí es como entendiendo que los hijos, pues, el gran homenaje, y por supuesto, el gran homenaje a la mamá que
todos estos años permaneció en las sombras. Nadie sabía quién era la mamá, quién era la primera esposa de Chespirito. Todos conocimos a Florinda Mesa, la gran mayoría, claro, todos pensando que era la mala de la película, ¿no? Y el engrandecimiento de un personaje que había permanecido prácticamente a oscuras y que ahora se le rinde un homenaje prácticamente superior al que se le da al propio Gómez Bolaños. ¿No? Incluso ahora mismo su hijo, el dueño de los derechos de todo lo de Chespirito, bueno, pues dice, no, es que este estamos reivindicando a mi madre, ¿no? ¿No? Ahorita está el rescate. Incluso mi papá buscó a mi mamá en los últimos años, ya buscando una salida, ¿no? Para su culpa, ¿no? Y sus pecados. No, una cosa bastante cursi. Aunque ahí sí la serie tiene una serie de manejos del tiempo, donde entiendes algunas cosas que sucede, cómo se inicia la televisión mexicana, el paso, aunque sea de las Olimpiadas. Claro, se omite todo lo del 68, como si no hubiera ocurrido, pero sabes que está ahí presente. Ahí hay un momento donde Chespirito está ideando los personajes y está la televisión y se escucha que algo pasó, pero no se abre esa caja de Pandora. No se confronta. Ni siquiera, por decir, así era mi papá. Mi papá era ultraderechoso y que hubiera dicho, sí, qué bueno que se guamearon a esos estudiantes comunistas y rijosos, ¿no? Eso hubiera sido interesante para entender al personaje. De todos modos sabemos cómo es, pero hoy lo omitieron porque es la insistencia en construir una biografía perfecta, ¿no? Él no se equivoca nunca, él no se hace cargo de sus errores, porque no los tiene, ¿no? Todo lo que viene es del otro lado, si los errores son de los otros, ¿no? Florinda Mesa es la buscona, ¿no? Él es la víctima que es secuestrado por esta mujer, o sea, él no tiene ninguna capacidad para entender lo que está pasando, ¿no? Él ni siquiera se hace cargo de sus peleas con sus compañeros de trabajo, ¿no? Como todo les impidió y fueron a juicio muchos de ellos para poder vivir de esos personajes con los que habían construido, como quiera que sea, una impronta en la sociedad mexicana. Todo el mundo sabe que era la Chilindrina, cada quien tenía el circo de la Chilindrina, el circo de Kiko, ¿no? El señor Barriga, bueno, ese no tenía su circo. Era dueño de muchos edificios, entonces no tenía necesidad. Pero en general, es decir, no dejaba que los demás vivieran. ¿Qué le costaba? O sea, ya tenía muchísimo dinero. Nada más déjame deciros, cuando yo lo conozco, cuando todavía digamos en los años 90, era el personaje que más cobraba en la SOGEM, en la Sociedad de Escritores de México, ¿no? Sociedad General de Escritores de México, era el que más ganaba por derechos. Solamente competía, y en otro género, con Armando Manzanero, lo que ganaba en derechos. O sea, cada vez que alguien cantaba una de Armando Manzanero, o hacía un arreglo, lo que fuera, le caía su lana. Lo mismo que Chespirito, cada vez que pasaba un capítulo, le caía una lana. Y ganaba un chorro de dinero. A pesar de todo lo que fuera muy elemental, incluso su obra de teatro, ¿no? 11 y 12, que en realidad era un albur gigantesco. Y que ahí estuvo como 1000 años en cartelera. Pero en realidad, pues era esta cultura popular muy 70s, 80s, ¿no? Donde se buscaba lo que triunfaba, era lo que aparecía en Televisa, lo que ocurría siempre en domingo, ¿no? Y todo lo demás era ahí echado, de repente algo se colaba, ¿no? Ahí sí, digamos, en términos del personaje que interpreta, pues es igual a él. ¿No será un hijo perdido de Chespirito? Bueno, este es más parecido. Bueno, el hijo de Chespirito es muy parecido a Chespirito, pero el que lo hace es que hagan de cuenta que es el mismo. Y bueno, hay un trabajo actoral más o menos respetable. La paleta de colores mi no comprende, todo es así, pasteles y así, muy brillante. Eso no lo entiendo demasiado, porque no era así la serie. De hecho, la veíamos en blanco y negro. La empezamos a ver por el Canal 8, porque al principio era El Chavo del 8, por el Canal 8. ¿Sí sabías eso, amigo? Sí. ¿Tú ya la veías? Yo veía Canal 8. Entonces el Canal 8. Pero bueno, ahí pero vemos también cómo, esto creo que también es interesante, cómo Televisa se fue comiendo todo. O sea, Telesistema Mexicano como fue creciendo, y el Tigre Escarga como pues, el villano que era el malvado
el malvado plutócrata pues se fue apoderando de los espacios televisivos al tener pues prácticamente 4 canales. Que era el 2, 4, 5 y 8. ¿Y las instalaciones del 8 eran las de San Ángel ahorita? Sí, las de San Ángel. Lo que era, es que eran los estudios, eran de cine, estudios de cine. Ahí están las películas de Pedro Infante. Ahí hacían en el Ahora Televisa. En el Ahora Televisa hay muchas películas. De hecho, Televisa se quedó con un montón de películas por eso. Por ejemplo, ahí sí la comparo con la de las mandarinas, la de Si la vida te da mandarinas, la serie coreana, donde sí hay, históricamente, se ve cómo, cómo entiendes a Corea, cómo va cambiando, las crisis que vive, las Olimpiadas, todo lo que fue Corea, entiendes perfectamente cómo todo influye en una pequeña aldea cercana al mar, de pescadores. Vamos a echar una mirada a Chespirito. Yo me peleé con él, ya he contado su historia 1000 veces, así que por eso le tengo yo una tierra particular, pero y además por haberle hecho daño a tantas generaciones. El Chapulín Colorado era un héroe que nunca daba una. Él lo explica claramente. Quiero que siempre falle, siempre se equivoque, siempre se resbale. El pastelazo cada 3 minutos. Eso sí, pues las frases se fueron quedando, ¿no? No contaban con mi astucia, síganme los buenos. Fue sin querer queriendo. Y bueno, todos no lo sabemos. Ahí sí se quedaron. Se quedaron como el teretetetete del perro Bermúdez. No, se van quedando porque más no había de otra. No había de otra. No había manera de escaparse. Y si los lunes en la escuela o el día que tocara no habías visto el Chavo del 8, pues eras proscrito. Eras considerado un ser bajo y despreciable. Entonces, bueno, pero era otro México. Pero sí, Televisa a vivir de sus nostalgias. Es lo más loco, que tengas que vivir de una nostalgia que es más una nostalgia incompleta, porque todo lo ocultan, lo guardan, lo esconden para convertir a Chespirito en un héroe, ¿no? El mismo que le digan Chespirito está mal. ¿Qué diría Shakespeare al respecto? De hecho, él mismo se autodenominaba como si fuera el Molière mexicano. Perdón, o sea, ese ego solo tiene Donald Trump y Netanyahu. O sea, un ego demasiado maníaco. Pero bueno, pero es interesante verla para ver cómo se va construyendo una historia basada prácticamente en un montón de invenciones, un montón de mentiras. Tiene más mentiras que mentiras la serie, cómo estará la cosa. Sí. Que ya vi que hay otro debate sobre mentiras, sobre por qué contar la historia de un gigoló, de un tipo que se ligaba a todas. Claro. Como que es una vieja, una cosa medio... Es que en el musical es distinto, por eso cambia el discurso y hay gente que... O sea, ¿el musical qué? ¿El musical qué? En el musical sí se nota más importancia en las mujeres. Aquí es más bien el centro, El centro es el güey. Ah, es que yo no he visto el musical. Ni lo veré, amigos. ¡Ni lo veré! Bueno, sí lo va a dar. Ah, sí, vamos a ir a verlo. Muy bien. Pues amigas, amigos, amigues, todos tengan mucho cuidado de Chespirito. Nos vemos pronto. Déjense ahí.